Buenas a todos y bienvenidos una semana más a Fútbol Mangurria, una semana en la que traemos a un invitado que creo que ya ha pasado la resaca de ese ascenso. Hoy tenemos con nosotros a David Rocha, exfutbolista, ahora entrenador del Extremadura. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Pues bien, la verdad que bien. Aquí en casa, tranquilo, sacando un ratillo entre niñas y trabajo, pero todo bien, todo bien. Que yo imagino que como entrenador, o sea, te tiene que quitar muchísimo tiempo y ahora intentarás también un poco disfrutar del día a día con ellas, ¿no? Un poquito. Sí, bueno, casi le quito yo más tiempo a ella, que el fútbol hace que le dediquemos muchas horas al día a día y le restamos muchas veces tiempo a ellas. Entonces, bueno, ahora también intentando aprovechar un poquito más, sobre todo ahora ya cuando termine el cole dentro de poco y también aprovechar también ahora ya esta época de verano hasta que empecemos a entrenar otra vez de nuevo, que esto no para. Sí, sí, porque el fútbol, la verdad que como tú dices, no se desconecta nunca. Bueno, primero de todo, David, aunque ya haya pasado, como te digo, enhorabuena por ese ascenso, enhorabuena por esa renovación que ya también ha sido anunciada. Y ahora que han pasado un par de semanas después de ese ascenso del Extremadura, que tienes tiempo quizás ahora fríamente de pensar, de echar la cabeza atrás, ¿qué crees que ha significado el ascenso, tanto a nivel personal para ti como para la ciudad de Almendralejo? Bueno, pues creo que ahora estamos empezando a asimilarlo todo, ¿no? A dónde nos hemos, o sea, dónde hemos puesto el club ahora mismo en una categoría que la verdad que es maravillosa y que quizá no contábamos para nadie para ese ascenso, o al menos para hacerlo de manera directa. Yo cuando llegué creo que estábamos a 7 8 puntos del líder y la verdad que los chicos han hecho un trabajo increíble, pudiendo remontar todos esos puntos y además en un grupo tan complicado, con tanta igualdad, que cada semana era un dolor de cabeza contra el rival que teníamos. Y bueno, personalmente la verdad que ha sido una satisfacción muy grande porque, bueno, de mi época de Mérida me quedé un poco ahí con las ganas de más, después de la etapa que tuve ahí en el banquillo y de conseguir aquella permanencia también. Y me quedé con un poquillo de esas ganas de más, sobre todo de probar o de ver hasta dónde podía llegar o si era capaz de darle continuidad a ese trabajo que habíamos hecho allí. Así que personalmente ha sido una satisfacción muy grande de haber podido conseguir este objetivo. Y luego yo creo que en cuanto a lo que ha supuesto ese ascenso para Almendralejo, pues creo que bueno, después de unos años duros con la desaparición de la antigua UD, empezar de cero, creo que tiene mucho mérito que al final, cuando llegó Daniel Tafur, pues el empezar de cero, muchos le decían que bueno, que iba a perder mucho tiempo y demás, Sí. pero creo que ha sido un acierto total, ¿no? Hacer un club desde cero, sin ningún tipo de carga anterior, ya no solo económica, sino también pues de esa fama anterior que podía tener el antiguo UD. Pues creo que hoy día el Club Deportivo Extremadura es un nombre que, aunque sigue teniendo los mismos apellidos, y siempre será el Extremadura, independientemente de las siglas que lleve, pero creo que Almendralejo ha vuelto a vibrar otra vez con el fútbol y la verdad que se han vivido cosas muy bonitas y yo estoy seguro que ahora cuando arranquemos de nuevo va a ser otra vez un volcán de emociones. Sí, eso seguro. Y también, tú como entrenador, hablando un poco de ese volcán de emociones, cuando vais empate 1-1 ante el Linares, que os empatan en el minuto 90, yo no sé un poco cuál era el plan, cuando ves que te quedas sin tiempo, tú como entrenador, ¿qué es lo que le puedes transmitir a tus jugadores? Les dices todos al ataque, libre albedrío, toda una locura, porque son momentos de tensión que son muy complicados para un entrenador. No sé tú en ese momento cómo le transmites a los jugadores un poco de calma, un poco de tranquilidad. ¿Cuál es ese mensaje que les intentas trasladar a los chicos cuando os empatan el partido? Bueno, ahí no te da ni para mandarles un mensaje. Lo primero porque casi no te escuchan. Creo que al final eh, el haber hecho ese gol en el 94, en el 95 y haber hecho un par de ellos antes también en ese tiempo, al final es la mentalidad que le inculcamos, de mentalidad Ujú. ganadora. Desde el primer día que llegamos, pues le pusimos el reto de intentar ser campeones y al final yo creo que ha sido un poco la clave, ¿no? De que ellos mismos ya veían que tenían opciones de ganar ese partido. Ahí lo único que hicimos, si no recuerdo mal, fue cuando pitó el penalti nos quedaba un cambio y ya directamente lo tuvimos preparado para hacerlo en Pues cuanto llegar, sí. que quitamos a Baraza y metimos a Frodo, ya pues sabiendo o preveyendo que podía marcar el penalti, pues no tener que, digamos, iniciar el cambio una vez después del Sí. penalti.
fue la única decisión así que pudimos tomar desde el banquillo, porque lo demás, nada imposible con ellos. Es locura total. Sí, no te da para comunicarte con ellos porque están las pulsaciones a 200 por hora, a 200 por minuto, perdona, y luego que no te escuchan tampoco porque con Sí. la cantidad de ruido que hay y demás. Entonces, bueno, yo creo que ya era un trabajo que habíamos hecho durante la semana de que se podía dar ese tipo de situaciones y que ellos lo tenían que hacer desde dentro. Ahora hablabas, David, ¿no? Que has mencionado que cuando se llegaba, o sea, el Extremadura en la jornada 19, o sea, lo que viene a ser justamente en la mitad de la primera vuelta, se encontraba más cerca del descenso que del primer puesto. Entonces, yo no sé en esos momentos cuál era el objetivo del Extremadura y en qué momento, porque si no me equivoco, a falta de 2 jornadas es cuando ya os colocáis primero, en qué momento empieza el Extremadura o tú empiezas a pensar y a transmitir a los jugadores que el ascenso es posible. Mira, yo llegué faltando 16 partidos, creo que era el tercer partido de la segunda vuelta, porque aquí en segunda federación eran 18 equipos. Eh, y en ese momento creo que estábamos a 8 del líder y a 3 del descenso, El o descenso, 3, sí. o 3 del play-out, pero bueno, pues, estaríamos por ahí. Pero ya te digo, el primer mensaje que yo mandé en ese vestuario el primer día que entré es que teníamos tiempo para ser campeones. Evidentemente no lo íbamos a decir de puertas para afuera, pero de puertas para Ya. adentro el mensaje era ese. Luego ya una vez que nos vimos que estábamos cerca del Águila o cerca de la Minera, que ya estábamos a 1 o 2 partidos, sí que empezamos a hacer un poco ese mensaje que fuese calando también en la gente, ¿no? Que la gente cuando fuese al estadio fuese pensando que el equipo iba a jugar este partido con la mentalidad no solo de hacer el playoff, que también, sino la mentalidad de intentar ascender directo. Creo que al final también eso fue importante. Luego, David, hay, no sé también lo que significa hablando un poco de la Extremadura, hay, por ejemplo, el caso de Gio Zarfino, que es como una segunda etapa que tiene en el Extremadura. Lo difícil, tú también lo sabes de sobra que has sido futbolista, que es mantener a jugadores en esta división, pero de alguna manera u otra el Extremadura lo consigue e incluso jugadores que vuelven a donde quizá un lugar fueron felices y quizá mucha gente no lo entiende porque al final estamos hablando de que es Almendralejo, que aparte de que ya no deja de ser Extremadura, que para Extremadura creo que es muy difícil retener a grandes jugadores como el caso de Gio y muchos más de la plantilla, ¿qué es lo que también crees que hace Almendralejo un poco especial para que jugadores de tanto calibre, también renovaciones que ya habéis hecho, les apetezca continuar un poco en el Extremadura? Bueno, al final el caso de Gio o el caso de Dieguito, o incluso el caso de Tala, que también volvió. Creo que Almendralejo es un sitio donde se vive el fútbol las 24 horas del día. Al final es una población de 30.000 habitantes, 35.000 habitantes, donde siempre estás en contacto con la gente. Entonces te sientes futbolista prácticamente todo el día, ¿no? Quizá otras ciudades más grandes, pues como puede ser Cáceres o Badajoz, pues entre comillas en la calle pasa un poco más desapercibido, que también tienes esa tranquilidad a la hora del día a día, pero creo que Almendralejo es un sitio donde el que va a jugar a fútbol se siente futbolista las 24 horas del día, ¿no? Entonces Ujú. luego si tienes suerte de vivir una época bonita, como le tocó vivir allí en su momento aquí en la primera etapa, pues al final siempre te queda ese arraigo, ese apego con la ciudad, ¿no? Luego, evidentemente, pues ya luego están las conexiones personales que puedas tener. Al final, pues Gio hizo su vida aquí, montó un negocio y demás, y siempre queda gente pues que ya estuvimos con él antes, ¿no? Ten en cuenta que Manuel, el director deportivo, fue el entrenador nuestro en esa época. Él y yo fuimos compañeros, aunque yo entré en el club después que él. Diego ya estuvo una época anterior, es de un pueblo cerca de Almendralejo, entonces bueno, creo que sobre todo lo que tiene es eso, ¿no? Que en Almendralejo se respira fútbol las 24 horas del día en cada rincón casi. También hay una cosa que es muy interesante, David, y es que yo no sé si esto también te ha servido a la hora de ser entrenador y adquirir conocimientos, porque tú una vez te retiras del fútbol, no llegas a desconectar porque automáticamente te conviertes como director deportivo del Mérida. ¿Tú crees que el haber hecho ese cambio tan rápido y al final que sea tan reciente también has adquirido conocimientos un poco para conocer ya cómo es la segunda federación, para conocer ya cómo es la primera federación, que te ha ayudado en lo que viene a ser en tu proceso como entrenador? Porque al final es una adaptación, porque tú literal saliste de la realidad de futbolista y prácticamente te convertiste en entrenador, que creo que es algo que no es nada sencillo y encima ya has conseguido un ascenso. No sé si eso te pudo ayudar de alguna manera. Bueno, yo creo que al final la experiencia y también está el perfil de jugador que haya sido, ¿no? Hay jugadores que en ese sentido son más desordenados o que tácticamente prestan menos atención a otras cosas. Yo era todo lo contrario. Yo, si algo me caracterizaba, es que tácticamente
que creo que era inteligente y sobre todo que intentaba buscar el porqué de las cosas. Siempre estaba en conversaciones con mis entrenadores, pues hablando de fútbol. Eso al final es una experiencia importante. Entonces, creo que en ese sentido eso me ayuda muchísimo, el poder, digamos, cuando era jugador y ya pensando como o viendo cómo pensaban los entrenadores, sí que creo que me ayudó mucho, ¿no? Y con una retirada tan reciente, pues meterte en el banquillo o en los banquillos de una manera tan temprana, poder tener seguro muchas cosas que mejorar, que sin duda las tengo aún y muchas por delante. Pero sí que es verdad que esa experiencia de haber estado 20 años en un vestuario, creo que eso te ayuda mucho. O sea, al final creo que también hay muchos entrenadores y por eso creo que la gran mayoría de los entrenadores son futbolistas, porque ¿quién mejor que entender un futbolista que uno que ya lo fue en el pasado? Yo también te quería mencionar, bueno, en verdad esta pregunta no la tengo apuntada, pero tuviste un breve paso por el Houston Dynamo. Sí. Entonces yo te quería preguntar un poco si Estados Unidos, que yo se lo pregunto sobre todo a muchos chicos que han estado allí jugando, esas grandes diferencias que se pueden a veces apreciar, todos hablan de unas infraestructuras, unas instalaciones que son una pasada. ¿Qué aprendiste quizá del fútbol estadounidense? ¿Lo estás aplicando aquí también al fútbol en Extremadura, la segunda federación? ¿Qué pudiste aprender un poco de esas tierras Bueno, americanas? sobre todo aquello en la época, en el momento que yo fui, que ya fue hace 10 años y parece que fue ayer, era un fútbol completamente diferente a lo que estamos acostumbrados aquí en España, ¿no? Aquí en España todo es mucho más táctico, con mucho más orden, se estudia mucho más todo el pequeño detalle. Aquello, como yo digo siempre, es un poco como la NBA, pero aplicado al fútbol, ¿no? Mucho ida y vuelta, mucho espectáculo, mucha Poca eh, defensa seguro también, quizá. poca defensa, mucho ida y vuelta, poco orden. Entonces, bueno, en ese sentido a mí me costó un poco más ese tipo de fútbol, porque y más como un medio, para mí que Sí. en ese momento era medio centro, casi lo veía pasar todo muy rápido y a mí no me gustaba eso, me gustaba todo que fuese mucho más pausado. Pero bueno, la experiencia fue increíble y como tú decías, las instalaciones, las infraestructuras, el nivel de organización de la liga, el cómo el ambiente festivo que vive en cada partido, porque Sí. igual que cuando va la gente al béisbol es todo como un día familiar, ¿no? De barbacoa previa, levantarte durante el partido, irte al bar a coger unos nachos, pues en el fútbol era muy parecido, ¿no? Entonces choca un poco para los que íbamos de fuera, pero la experiencia era muy guapa, sí. Sí, yo creo que eso vamos, yo todos los que han estado allí, a muchos chicos que se lo pregunto que quizás han tenido la etapa universitaria, lo recomiendan constantemente, porque es lo que te digo. ¿Quién no ha soñado alguna vez viendo esas películas americanas con ir allí? Sí, culturalmente es diferente, pero la verdad que, bueno, pues Estados Unidos y los americanos es todo a lo grande, entonces Exactamente, en exactamente. el fútbol también. Y choca un poco con lo que nosotros entendemos, porque allí al final son franquicias, no hay ascenso ni descenso, entonces pierde un Sí, poco ese la carácter gracia. competitivo que nosotros tenemos, pero bueno, la experiencia fue muy buena. Luego, David, también te quería preguntar un poco, el Extremadura fue el último equipo extremeño que jugó en el fútbol profesional. Sé que es muy pronto para hablar si se volverá a conseguir, pero ya no lo enfoco solo en el Extremadura. ¿Qué crees que necesita nuestra región, ¿no? para conseguir que un equipo extremeño vuelva al fútbol profesional? Bueno, yo estoy seguro de que va a haber alguno que lo consiga y creo que no va a tardar mucho. Al final, creo que tenemos proyectos ahora en la región importantes, ya hay inversores extranjeros que están mirando a Extremadura como un sitio para poder invertir, sobre todo porque creo que el aficionado de su equipo, pues cada vez se está identificando más con su equipo y eso es Sí, muy atractivo, ¿no? Ahora, por ejemplo, ir al Príncipe Felipe es una gozada, ¿no? sí, Ver cada semana allí 5.000 personas, eso viene alguien de fuera y le gusta, ¿no? Como atractivo. Pasa un poco en el Mérida, pasa un poco ahora en el Extremadura también. El Badajoz siempre históricamente ha sido un equipo que ha traído mucha masa. Entonces creo que eso es importante a la hora de atraer también capital de fuera, ¿no? Y sobre todo que, bueno, pues ahora estamos ahí a las puertas del fútbol profesional, varios equipos. Siempre había alguno que algún año se colaba, ¿no? Un año el Mérida estaba bien, otro año estaba el Cacereño, luego bajaban y luego sí. subía el Extremadura. Creo que ahora mismo tener 3 equipos ya garantizados en Primera Federación y con un cuarto que probablemente lo sea también, pues bueno, estamos ahí ya en la pelea y creo que el fútbol extremeño vive ahora un momento bonito.
Sí, hablando un poco más del fútbol extremeño, que también, además de todos estos equipos que tú has mencionado, Cacereño, Extremadura, Mérida, ojalá el Coria, 3 de estos equipos están apostando encima por entrenadores extremeños. El único ahora mismo sería el caso del Mérida, que es el único que no es extremeño, que es lo que también está hablando un poco de la mejora en la región y lo importante que también parece apostar un poco por entrenadores de la comunidad y que conozcan Extremadura más que cualquiera que pueda venir quizá de fuera, ¿no? Pues sí, sin duda, es que al final aquí tenemos gente muy buena, gente muy capacitada y gente muy preparada. Lo que pasa que siempre le parece que miramos para otro lado buscando lo que ya hay en casa, ¿no? Y creo que al final en eso, ojalá, creo que últimamente esto está cambiando, pero creo que nosotros tenemos que ser los primeros que nos demos valor a nosotros. Totalmente. Porque históricamente parece que los extremeños nos han tenido ahí un poco Sí. como que no existíamos y nosotros somos los que primero nos tenemos que dar valor y saber que lo que tenemos aquí es mejor que lo que hay fuera y que si tiene que venir alguien de fuera, que venga alguien a mejorar lo que tenemos en casa. Entonces, yo creo que es bonito ahora, ¿no? Que en este caso Cacereño, pues, de los 3 equipos que tenemos garantizados, Cacereño y Extremadura tengan entrenadores extremeños, ojalá el Coria también y que consiga y que siga Ray. Y luego también hay entrenadores pues, extremeños que están fuera y que también lo están haciendo bien, como ha sido el caso históricamente pues, de Juanma Barrero y algunos más, ¿no? Que se me pueda venir a la cabeza. Sí. Entonces, además creo que el comité de entrenadores, que yo últimamente ya tengo más contacto con ellos, está trabajando muy bien y cada vez están saliendo entrenadores de la casa más preparados. Y ya un poco, voy a pasar a una última pregunta y luego te voy a hacer así unas preguntas más de tipo personal rápidas. Tú que conoces un poco estas divisiones, lo sabrás más que nadie. ¿Cuáles son las grandes diferencias que hay entre la primera federación y la segunda federación, a tu parecer? Bueno, creo que en primera federación el nivel de los equipos es súper parejo. El hecho de que haya 5 descensos también es duro porque al final está siempre un poco en riesgo, ¿no? Son, digamos, un 25% de los equipos los que descienden, entonces no te No existe puedes. como la mitad tabla, ¿no? A Sí, veces no se piensa. existe, sí, no existe media tabla. Al final ganas 2 partidos, te metes arriba, pierdes 3, te metes en descenso. Entonces, mentalmente es una categoría muy dura. Y sobre todo que el nivel es tan parejo que tienes que ir los 38 partidos con el gancho y a piñón. Sí que es verdad que en segunda federación creo que normalmente por las composiciones de los grupos, pues hay veces que siempre se te queda algún equipo un poquillo descolgado, Ujú. en el cual sabes que, bueno, lo normal es que esos días, si eres un buen equipo, pues esos días ganes y que también cada vez la segunda división pues mira mucho a primera federación. Sí. Entonces creo que es un escaparate ahora súper interesante para eso. Pero sí que creo que el salto quizás más grande o uno de los saltos más grandes ahora mismo en el fútbol español está entre segunda y primera federación. Creo que entre primera federación y segunda A también es un salto importante, sin duda. Pero bueno, ya con un buen equipo de primera federación, con una base, creo que puedes competir en segunda A o por lo menos con el nivel medio de segunda A, pero de segunda federación a primera es complicado. Sí. Tienes que tener un equipo y sobre todo eso, que es que al final son 5 descensos, con lo cual las 38 jornadas casi siempre mirando más hacia abajo que hacia arriba, independientemente de que estés séptimo. Este año ha habido momentos en el que el séptimo clasificado estaba a 2 puntos del descenso. Eso es una locura. Entonces eso siempre te mantiene ahí en vilo. Sí, que hablan mucho de las hipertensiones, pero creo que la verdadera hipertensiones está en primera federación, ¿eh? Sí, sí, la verdad sobre todo eso, es que el descender 5 equipos, Sí, o es una sea, locura. creo que, Sí. creo que es mucho, pero bueno, al final También también hay, hace que la liga sea bonita y que sea tan dinámica y que equipos sí, que están arriba pasen a estar abajo, los de abajo pasen a estar arriba, es muy cambiante. también es una liga nueva. A lo mejor, quién sabe, dentro de 5 años en lo que se convierte también esta primera y segunda federación. Pues todavía, como no sé si son nada más 3 4 años los que llevará implementada esta competición. Sí, creo que son 5 o 6, pero al 5. final, al final creo que necesita un proceso para que los equipos se vayan Exacto, organizando. Ten en cuenta que exacto. hay, por ejemplo, el Depor o el Racing estaban hace 3 años. Zaragoza ahora. El Zaragoza ahora ha bajado, tal. Entonces Sí. yo creo que también necesitan un momento para ordenarse y que los equipos, pues, digamos,
de menos categoría se vayan quedando aquí en Primera Federación, así, pero que los equipos como Murcia, como ya pasó con el Córdoba, Castellón y Málaga, vayan desapareciendo y vayan estando todos arriba. Sí. Y ya como te decía, David, te voy a hacer unas preguntas más a nivel personal, sí, tipo rápidas. Empezamos por cuál es un referente que tengas tú en el mundo del fútbol. Puede ser futbolista o entrenador. A mí siempre me ha gustado mucho la figura de Xavi Alonso, que ya me gustó como jugador y también me ha gustado como entrenador, aunque no haya tenido suerte en Ujú. el Madrid. Luego, ¿cuál ha sido el entrenador que más te ha marcado en tu carrera? Como te digo, puede ser el con el que más hayas aprendido. Muchas veces son también psicólogos, tú lo sabrás ahora que también lo eres. Entonces, tú, que has tenido una barbaridad de entrenadores, ¿cuál ha sido el que crees que, o cuáles han sido los que más te han marcado? Bueno, yo he tenido la suerte de tener muy buenos entrenadores, la verdad, pero si me tuviese que quedar con uno por luego la carrera que hizo después y también por el rendimiento que tuve yo con él, sería con Vicente Moreno, que estuvimos 3 años en Sí. Tarragona y luego ya él hizo una carrera en la cual, pues empezando desde abajo, llegó a Primera División con el Mallorca, con el Español y ahora está en Qatar también, así que, bueno, además tengo muy buena relación con él, así que me quedaría con Vicente segura. ¿Cuál ha sido el jugador más difícil al que te hayas enfrentado? Bueno, pues te diría bastantes, pero sí que recuerdo en una eliminatoria de Copa del Rey con el Albacete que nos tocó el Athletic de Bilbao de Bielsa, que el Athletic de Bilbao Sí, que hizo final de Copa y final de Europa UEFA League. y me acuerdo que en aquel Athletic Bilbao Muniain era una barbaridad y yo que jugaba de medio centro se te metía todo el rato a la espalda y era casi imposible marcarlo. Pero bueno, me quedaría también, al final sobre todo en esas eliminatorias de Copa teníamos rivales muchas veces ahí que decías tú, joder. Me acuerdo José Antonio Reyes también con el Atlético de Madrid. Había varios jugadores que se nota, ¿no? La diferencia de nivel con respecto al que teníamos nosotros por entonces. David, ahora eres entrenador, pero tiene que ser una auténtica pasada cuando eches la vista atrás en tu carrera y pienses en los jugadores con los que has compartido vestuario y contra los que te has enfrentado. Es que hay muchas veces que yo, que soy que no, que tenía dos piernas zurdas, como se suele decir, eh, no sé, yo cada vez que os escucho, de verdad que me quedo alucinando, de verdad, que hayáis, o sea, es muy bonito al final, que jugadores como, sobre todo tú que eres de Cáceres, que hayáis llegado tan lejos, que habéis puesto la bandera de Extremadura donde se merece y ojalá esté más alto, me parece de verdad que desde aquí yo te doy la enhorabuena por todo lo que has hecho en el fútbol, porque yo siempre he seguido tu carrera, curiosamente, por eso me acordaba lo del Houston Dynamo, porque al final Sí. jugadores de Cáceres creo que hay que darles un apoyo y es lo que te digo, yo me quedo alucinando con lo que escucho y de tu parte. Ya me quedan solamente dos. La primera es el peor recuerdo que tengas del mundo del fútbol. Bueno, pues te diría quizá mi primer año en Tarragona, que nos eliminaron en el playoff, en la final del playoff de ascenso a Segunda División, que nos eliminó el Llagostera en un partido que pasaron muchísimas cosas. Y bueno, yo siempre había tenido una ilusión que era meterme en el fútbol profesional y Ya. había tenido ya, ese era mi cuarto playoff, creo, a segunda A y no lo había conseguido anteriormente con el Albacete y era como a esperar otra vez, ¿no? Ese, Sí. ese día fue un día muy, muy duro. Bueno, luego lo conseguimos arreglar el año siguiente, que conseguimos ascender, pero hostia, ese día fue un día duro porque nos veíamos ya casi en segunda A. Entonces, bueno, pues al final creo que si te diría uno, pues te diría quizá ese, ¿no? Luego, eh, no creo que solamente tuve un descenso aquí con el Cacereño a tercera división, pero que fue cuando yo era un niño y todavía no eres Ujú. consciente a lo mejor de esas cosas. Y luego el descenso con el Extremadura a Primera Federación de Segunda A, pero bueno, ese fue con el COVID. Sí, no había gente en la... Y fue demasiado descafeinado, también se veía venir un poco ya de entonces. Sí. Fue duro también, ya me pilló más mayor, pero bueno, quizás aquel día fue el día más duro porque estábamos casi ya tocando la segunda A Sí. y nos tocó esperar. Y ya, pues, por último, ¿cuál ha sido el mejor recuerdo que tengas? No sé si justo vino la temporada siguiente con ese ascenso, pero seguro que alguno que casi uno de los mejores recuerdos que has tenido. Sí, 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 creo que aquel ascenso porque ya venía digamos, con, con la pena del año anterior, es como que se vivió doblemente, ¿no? Sí. Aquel ascenso fue, la verdad, que
una barbaridad, ¿no? En la época de Oviedo también la disfruté muchísimo porque la dimensión del club es una barbaridad. Poder jugar dos derbis, uno en el Molinón y otro en el Tartiere con el campo lleno y encima ganar uno y empatar otro, también fueron momentos muy, muy chulos y eso lo disfruté mucho. Pero mira, curiosamente, y estos días lo he comentado, este ascenso como entrenador lo he disfrutado desde un segundo plano, un poco alejado, pero el ver a los jugadores, en ponerme en su piel, ¿no? De ver Sí, que, de decir, hostia, lo que yo viví lo están viviendo ellos ahora y sé la felicidad que están sintiendo, pues me sentía feliz por haber ascendido como entrenador, pero también me sentía muy feliz por decir, joder, los veo ahora mismo y me echo yo hacia atrás como 10 15 años y digo, tal, es que es lo más bonito, la verdad, conseguir ese objetivo es lo más bonito. pues hasta aquí estaría la entrevista, David. Muchísimas gracias por tu tiempo. Desearte que ojalá como entrenador cumplas el sueño de estar en fútbol profesional y que nosotros desde aquí de Cáceres y desde Extremadura, pues os vamos a apoyar hasta el final porque es muy bonito ver a equipos extremeños ahí dando guerra cuando parecía que estábamos muertos. Nada, pues te lo agradezco y al final lo que te decía antes, que nos tenemos que dar valor nosotros y sentirnos muy orgullosos de quiénes somos, de dónde venimos y a la tierra que representamos. Y yo todos los años que he estado por ahí fuera, para mí era un orgullo decir que soy de Cáceres y nos sorprenderíamos muchas veces también que la gente cuando les hablamos nosotros de Extremadura y de Cáceres, el decir, joder, no conocía Cáceres, no conocía Sí, Extremadura y es increíble lo que tenéis allí. Y digo, pues, totalmente, la verdad que sí, que somos unos afortunados y nosotros no, simplemente tuvimos suerte de nacer en nuestra tierra. totalmente. Pues muchísimas gracias, David. Te Venga, deseo lo mejor la temporada siguiente y que disfrutes con tus niñas. muchas gracias, un saludo. Chao, David. Hasta luego. Hola, ¿conoces la nueva app de Perfect Vision Óptica? Con ella podrás tener acceso a nuestras promociones, ofertas y conseguir descuentos. No lo dudes y descárgala en tu móvil. Solo por la descarga tendrás un descuento automático de 10 euros en tu próxima compra. Podrás acumular puntos y canjearlos en nuestras tiendas. Perfect Vision Óptica. Busca en Play Store o App Store. Trabajamos por el bienestar de tu mascota. En Aven encontrarás todo lo que tu mascota necesita. Un servicio de la máxima calidad, pero sobre todo un trato humano y cercano para ti y tu mascota. Nos encontrarás en la calle Isla de Sicilia 1, en R66, Cáceres. Teléfono 927 23 87 92. Disponemos de servicio de urgencias las 24 horas.
Hola, ¿conoces la nueva app de Perfect Vision Óptica? Con ella podrás tener acceso a nuestras promociones, ofertas y conseguir descuentos. No lo dudes y descárgala en tu móvil. Solo por la descarga tendrás un descuento automático de 10 euros en tu próxima compra. Podrás acumular puntos y canjearlos en nuestras tiendas. Perfect Vision Óptica. Busca en Play Store o App Store. Estamos de vuelta, acabamos de despedir, como habéis visto, a David Rocha, una persona que siente, bueno, que es un cacereño más y que siente Cáceres pues como su sitio, como su ciudad, y que ojalá que lleve Extremadura y al fútbol extremeño, al deporte extremeño, a lo más alto del fútbol. Nosotros ahora vamos a pasar rápido a los resultados de la jornada. Vamos a empezar con el cacereño, que cayó derrotado por 1-2, donde el partido fue lo de menos. Se vivió una auténtica fiesta, la fiesta de la salvación. Un Príncipe Felipe que fue un récord de asistencia absoluta con 6.493 espectadores. Se vivió un momento súper especial con la despedida de Javi Barrios, que luego además el presidente Ordóñez le entregó un regalito después de 3 temporadas en el cacereño, que como siempre decimos es muy complicado que jugadores en primera o segunda federación estén durante muchas temporadas. Cacereño, como digo, que disfrutó de esa fiesta, de esa lograda salvación que se consiguió en Zamora. El Talavera, si nos vamos un poco al partido, el Talavera que remontó ese tanto de Monerris, y que un Talavera que, a pesar de llevarse los 3 puntos, va a descender a la segunda federación. Por tanto, el cacereño, como ya sabéis todos, disfrutaremos el año que viene, seguiremos disfrutando de la primera federación con un Coria. Vamos a pasar al Coria, aprovecho, que ha hecho la mitad de los deberes. Los de Ray no hay que los baje de su sueño de ascender a primera federación. Victoria contundente por 3-0 ante el filial del Oviedo, en una del fútbol donde vimos de todo, donde el Coria, sus aficionados no se habían prácticamente sentado en sus asientos cuando ya el Coria iba ganando 1-0 gracias al gol de Benji. En el 37, Mba puso el 2-0 y Jacobo, que remató prácticamente la eliminatoria con ese 3-0 en el 51. Un Coria que supo proteger esa renta de 3 goles e ir al Carlos Tartiere con esa ventaja. Un paso de gigante que da el Coria, que está a un paso, solamente a un paso de la gloria, y que sería increíble ver a los coreanos, como digo, en primera federación, junto a Cacereño, Extremadura y Mérida. Así que, como digo, la semana que viene, bueno, este fin de semana, perdón, se jugará ese partido de vuelta. Mucha suerte a los de Coria y los esperamos pronto por primera federación. Nos vamos hasta Jaraíz, donde el gol de renta no sirvió, el partido que fue en el Nuevo Vivero, ese 1-0 que consiguieron los Veratos en la ida, no consiguieron mantener esa renta y el Badajoz les apea de esas posibilidades de ascenso. Como digo, el Jaraíz que ya queda eliminado, el Badajoz que se impuso por 2-0, gracias a los goles de Carlos Bravo y de Bermúdez de penalti. Un partido que en verdad pudo pasar de todo, fue un partido de ida y vuelta, pero al final esa pegada que tienen los pacenses les dio esa victoria y les dio esa remontada a la eliminatoria. Un Badajoz que se tendrá que enfrentar en la final al Moralo. Y hasta ahí nos vamos a desplazar, hasta un Moralo que empató a 0 ante la Zuaga, pero que pasa la ronda gracias
a la victoria en el partido de ida por 1-0. El equipo moralo que supo sufrir, ya que estuvo en desventaja numérica desde el minuto 41 por la expulsión de Robinho. Un Robinho que por suerte podrá jugar ante el Badajoz, ya que el juez de disciplina deja sin efecto la roja que vio en el partido. Por lo tanto, semifinal, porque luego aparte habrá otra eliminatoria entre el Moralo y el Badajoz. Desde aquí, o por mi parte, le tengo que desear mucha suerte al pueblo que me vio nacer, en Navalmoral de la Mata, así que mucha suerte a los moralos, también evidentemente mucha suerte al Badajoz. Y nos pasamos de deporte, nos pasamos al 40x20, nos pasamos al fútbol sala, donde el San José femenino consigue ser campeón de Extremadura tras vencer en una final disputadísima en Casar de Cáceres por 5-1 a la Garrovilla. Tercera Copa de Extremadura que suman el equipo colegial en una final que enfrentó a los dos equipos más en forma del fútbol sala femenino en Extremadura y, como decimos, se impuso el San José femenino por 5-1. Seguimos en el fútbol sala, donde el Cáceres División de Honor descansó. Nada más queda una jornada para terminar la liga, en la que necesita puntuar sí o sí para salvarse. Tendrá que enfrentarse al Manzanares, que es uno de los huesos de la categoría. Desde aquí desearle muchísima suerte al Cáceres. Y ya por último, nos vamos a despedir con el fútbol sala, porque se vivió en Cáceres, en el pabellón multiusos, la Final Four de la Copa del Rey, que la han traído aquí otra vez después de muchísimos años, una Final Four en la que se impuso el Jaén que se proclama campeón de la Copa del Rey de fútbol sala español, en el que venció en la final por 3-5 a Jimbe Cartagena, con el premio MVP que se le dieron a Spindola, el portero brasileño del Jaén, donde pudimos, como digo, disfrutar. Yo por lo menos estuve en todos los partidos. Bueno, pues, como sabéis, participaron Barcelona, Jaén, Jimbe Cartagena y Valdepeñas, que siempre es muy bonito que traigan este tipo de cosas a la ciudad de Cáceres y que por supuesto la podamos disfrutar. Desde aquí yo me voy a despedir. Como ya sabéis, esto ya sí que sí se va acabando. Me imagino que la semana que viene será ya el último programa. Estamos también a puertas del Mundial. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos durante toda la temporada. Para mí como ha sido un auténtico placer entrevistar también a todas estas personas que han venido hasta aquí y dar las gracias a los clubes que se han prestado a ellos. Y pues nada, aquí despedimos el programa. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao.